Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Matías y hoy quiero que hablemos un poco de lo que es la tabla calendario en Power BI. Como sabrán, muchas veces en nuestro trabajo como analista o consultores vamos a necesitar cierta precisión en la fecha de nuestros datos o en el rango en el que la estamos evaluando. Nos puede pasar que necesitemos hacer una evaluación por trimestre, por semana, incluso por día de la semana o fin de semana, etc. Para esto siempre es útil tener una tabla calendario. Esta tabla va a contar con un rango de fechas que va desde el principio hasta el último día del año de donde tengamos registros datos. Vamos a necesitar que esté relacionada con lo que es nuestro modelo y las columnas calculadas que nos va a poder permitir organizar nuestros datos en esos rangos de fechas. Así que bueno, vamos a crear una para ver cómo se hace. Lo primero que necesitamos es crear una nueva tabla. Esta va a ser nuestra tabla calendario. Podemos darle ese mismo nombre. Y a la hora de crearla, en general vamos a usar lo que es nuestra función calendar auto. No le vamos a pasar ningún argumento y de por sí nos va a crear ya directamente una columna que va a tener como primer registro el primer día del año donde tengamos nuestro primer registro en nuestra tabla de datos, en nuestra tabla de fechas. En este caso, bueno, es el año 2009. Y como último dato, el último día del año de esa misma tabla. En este caso, 31 del 12 de 2020. En el caso de que nosotros tengamos más de una tabla con fechas dentro de nuestro modelo, en general vamos a tener que usar nuestra tabla, nuestra función calendar, especificando el año de inicio y el año de final. Ahora, para crear, esta va a ser nuestra columna fecha. Acto seguido vamos a empezar a crear nuestras nuevas columnas. Una primera columna puede ser nuestra columna año. Esta se va a crear con nuestra función year. Vamos a darle como referencia nuestra tabla fechas. Y al crear la columna ya tenemos nuestra columna año. Seguimos. Vamos a crear una nueva columna. Esta vamos a llamarla número de mes. Esta columna la podemos crear con la función month. También vamos a referenciar nuestra columna fecha. Y a darle enter vamos a tener una columna que nos va a identificar nuestros datos por número de mes. Muchas veces nos va a pasar que el número de mes es poco claro a la hora de generar nuestros informes. Entonces siempre nos va a tener que tener una columna con el nombre. Para esto vamos a crear una nueva columna. Esta vamos a llamarla mes. Esto se crea con la función format. Vamos a elegir nuestra columna fecha. Y ahora a la hora de darle argumento, para el nombre de mes se usa 4 veces m. Le damos enter y ahí ya nos queda enero, febrero. Esto es, vamos a proseguir con lo que son los trimestres. Para esto, nueva columna, trimestre. Para esto podemos utilizar lo que es la función quarter. Vamos a darle la columna fecha y esto ya nos va a tirar si pertenece al primer, segundo, tercero o cuarto trimestre. Muchas veces lo que puede pasar es que queda poco concluso, así que lo que me gusta hacer a mí es concatenar una cadena de texto donde le agregamos la palabra trimestre. Le damos enter y ahí nos va a quedar primer, segundo, tercer trimestre. Genial. Una cuarta columna que podemos agregar es la de semestre. No tenemos una función para semestre, pero lo podemos generar con un condicional. Semestre va a ser igual if, podemos usar de referencia el número de mes. Si el número de mes es menor a 7, es decir, que sea de 1 a 6, le podemos dar que nos devuelva un primer trimestre. Y en el caso de que no, nos va a devolver un segundo trimestre. Vamos a ver si funciona bien esta expresión DAX. Perfecto. Perdón, esto era semestre. Semestre. Impecable.
Bien, algo que es clave hacer, muchas veces nos va a pasar que al usar el número de mes en algún gráfico, como por ejemplo un gráfico de columnas y demás, nos lo va a organizar alfabéticamente. Es decir, en vez de arrancar por enero o febrero, muy probablemente lo primero que nos figure es abril. Para solucionar esto, vamos a elegir la columna, ordenar columna por, y elegimos número de mes. Y así nos va a quedar ordenado respecto al número de mes y no alfabéticamente. Eso es clave tenerlo. Ahora, ya tenemos nuestra tabla calendario. Algo que es clave hacer para que nos funcione bien a la hora de crear medidas calculadas es referenciarlo como una tabla de fechas. Esto es súper importante porque si no, no les va a funcionar. La marcamos como tabla de fechas, seleccionamos la columna fechas, aceptar y listo. Esta va a ser nuestra nueva tabla de fechas. Antes de ir directamente a los gráficos, también es importante en el modelado relacionar la tabla calendario. Porque sin esto básicamente nos va a performar a la hora de que querramos evaluar por los periodos definidos. Vamos a elegir fecha y la unimos a fecha pedido. Perfecto, ya está la relación creada. Y ahora bueno, vamos a ver un poco cómo funciona esto. Lo primero que podemos hacer es crear un gráfico de columnas en el que veamos la facturación por año. Vamos a llevar columna año aquí, facturación al eje Y. Perfecto, acá tenemos un gráfico de columnas con la facturación por año. Pero podemos agregar un segmentador que nos evalúe la diferencia entre primer y segundo semestre. Genial. Esta sería la facturación del primer semestre de cada año con respecto a la segunda. Fíjense que ya podemos notar ciertas diferencias en años 2013 y 2014 sobre todo. Esa es una de las primeras funciones que podemos evaluar. Y otra también que nos va a servir mucho, podemos crear una matriz en la que seleccionamos el año como fila, la facturación, y acá una de las cosas que se puede hacer son usar medidas de inteligencia de tiempo. Acá tenemos nuestra tabla de medidas y vamos a crear una nueva medida rápida. Una de las que está siempre bueno usar y que nos va a dar una buena referencia de lo que es la evolución año a año de la facturación es el cambio año a año. Esta es una de las medidas rápidas que nos provee DAX y Power BI. Vamos a agarrar de valor base la facturación, que es una medida que yo ya tenía creada, y de fecha vamos a usar la de la tabla calendario. Perfecto. Agregar. Esto ya directamente nos lo crea nuestra medida rápida y ya podemos agregarla a nuestro modelo y utilizarlo. Ya de esto podemos ver cuál es la variación año a año de la facturación. Bueno, espero que les sirva. Claramente con esto son infinitas las posibilidades, infinitas los tipos de análisis y columnas calculadas que se pueden crear. Espero que les sirva, que lo puedan utilizar en sus informes y cualquier duda o comentario lo pueden dejar abajo. Muchas gracias.